Buenas tardes, estimados compañeros de 3D Pro y de la revista MEMAC. Estamos nuevamente aquí con ustedes presentando lo que es el área de proyectos de valor agregado. Nuestro compañero Víctor Arzate nos va a presentar un poco sobre lo que son las garantías de cumplimiento en el mercado eléctrico mayorista. Recordándoles, como siempre, nos estamos reuniendo tipo 1:15, 1:20, dependiendo los preparativos, todos los miércoles. Y pues bueno, adelante, Víctor. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la garantía de cumplimiento del mercado eléctrico mayorista. Esto es una de las muchas áreas importantes dentro de nuestra unidad de negocio de proyectos de valor agregado. Recordaremos que la primera presentación que hicimos dentro de la unidad fue la explicación del software de programación financiera. Esto nos sirve para lo que era realizar las transacciones con otros participantes de mercado, ya sea suministradores calificados o generadores, y que estas transacciones de cobertura, de energía o de potencia, pues nos iban a servir para dos cosas. Uno, para garantizar y tener la certeza de lo que es una proveeduría de energía al cliente final desde una central eléctrica. Y dos, hacer una disminución a lo que son los importes financieros, porque recordemos que este mercado es pues un 80% muy financiero. Entonces, ya entrando en materia, esta garantía de cumplimiento forma parte de un cúmulo de varios tipos de garantías. Podemos aquí tener definidas lo que es la garantía financiera, que en este caso es mediante una carta de crédito stand-by para garantizar obligaciones del proceso de interconexión o conexión. Por ejemplo, todo este proceso de interconexión o conexión lo ven más los compañeros de descentralización. En la empresa 3D Business, ellos todo el proceso de interconexión y conexión que llevan con SENACE, hay una fórmula para estipular el importe de estas garantías financieras. Entonces, ese es un tipo de garantía financiera. Después, el que voy a hablar yo y el que voy a explicar es la garantía de cumplimiento. Y estos son las obligaciones de los participantes de mercado. Recordemos que tenemos 4 tipos de participantes de mercado. Suministradores calificados, los suministradores, los generadores, que en este caso 3 de potencia es un generador, el comercializador no suministrador y el usuario calificado participante de mercado. Entonces, toda esta garantía de cumplimiento aplica para esos 4 tipos de participantes. Y esto resulta de las operaciones diarias que se tienen dentro del mercado. Es la forma en cómo garantizar de que se va a tener la suficiencia económica para dar cumplimiento a las transacciones que vamos a hacer. 1 mega, 2 megas, 10 megas. Ahorita veremos cómo se mueven las variables, la sensibilidad de estas variables con todas las componentes que integran la fórmula de la garantía de cumplimiento. Y por último tenemos un tipo de garantía que se le llama garantía de seriedad. Esta actualmente está en suspensión porque esta garantía de seriedad estaba enfocada a los procesos de subastas. Recordemos que teníamos subastas de mediano plazo y de largo plazo. Pero estas, desde la actual administración, se suspendieron las subastas de energía y certificados de energía limpias. ¿Vale? Ahora, dentro de las formas de cómo se pueden meter estas garantías, en el caso específico, las garantías de cumplimiento, al menos tenemos 2 formas autorizadas por el SENACE. Una es directamente hacer un depósito de la cuenta bancaria, en este caso, por ejemplo, de 3 de potencia, a una cuenta muy específica del SENACE por transferencia bancaria. Y el segundo instrumento, que es el más ocupado, es una carta de crédito stand-by. Ese es un instrumento muy específico de los bancos o instituciones financieras, y aquí también el SENACE nos da la posibilidad de que esta carta de crédito sea emitida no solamente por la banca comercial que conocemos, llámese Santander, Banamex, BBVA, sino por otras instituciones de crédito o financieras propiamente, y para eso hay un listado que aquí SENACE nos publica un link que deben de estar adheridas o inscritas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, estas son las 2 formas que tenemos para que los participantes de mercado
podamos cumplir con las garantías de cumplimiento. Ahora, dentro de la garantía de cumplimiento podemos tener una separación, que en este caso es la garantía de cumplimiento básica, que equivale a 1,000,000 de pesos. Aquí lo vemos en el pequeño diagrama de flujo. Esta garantía de cumplimiento básica se tiene que poner cuando se firma el contrato de participante de mercado. Por decir 3 de potencia, lo tenemos desde diciembre de 2018. Entonces, por ley, a partir de la firma, tendremos 120 días para colocar esta garantía básica de cumplimiento. En el caso de que si 3 de potencia, desde el principio de sus orígenes, planeáramos lo que es comercializar o ser titulares de un producto que es muy específico, que se llama DFTs, Derechos Financieros de Transmisión, la garantía de cumplimiento me hubiera incrementado 5 millones más. Entonces, pero esto se define, digamos, desde el principio de tus operaciones y del alcance, ¿vale? Y esto solamente es garantía básica de cumplimiento. Posteriormente, a la garantía básica ya se le agrega lo que son todo lo que es la parte de operaciones, que en este caso se le llama responsabilidad estimada agregada, que aquí tenemos un diagrama de flujo. Tenemos el primer bloque del mercado eléctrico mayorista, todas las liquidaciones que se van a hacer y las facturaciones. Después, con esta parte de liquidaciones y facturaciones, se puede calcular una responsabilidad estimada agregada, que se llama la REA, y un monto garantizado de pago. Estas dos variables de REA y el monto garantizado de pago deben de tener una relación de que una siempre sea menor que la otra. ¿Esto por qué? Por la cuestión de que quieres garantizar, o el SENACE debe de garantizar, que el participante de la empresa tenga esta capacidad financiera de cumplir sus obligaciones. Pongamos ahí una analogía de si tú quieres comprar 1,000 botellas de agua y tú le pides a Bonafont que te dé 1,000 botellas de agua diarias. Entonces, Bonafont te podría decir, oye, ¿cuál es tu capacidad de pago para que realmente me puedas pagar 1,000 botellas diarias durante un tiempo de exposición de 17 días? Este término de tiempo de exposición, ya está definido por ley. Muchos pensaban, ¿por qué no son 30 días? ¿Por qué no fueron 10 días? O sea, tiene una razón específica de cómo opera el mercado, que en este caso son por semanas completas, de lunes a domingo. Después de ese lunes a domingo, se requieren otros 7 días para que se pueda conocer todos los valores que consumiste en la semana 1, que en este caso fue de lunes a domingo. Entonces, ahí ya tenemos otros 7, entonces suman 14, y al final la liquidación como máximo son todos los miércoles. No se puede pagar un jueves, no se puede pagar un viernes, se tiene que pagar los miércoles. Entonces, a la semana 1 más 7 días son 14, más, en este caso, que es el miércoles, son 3 días, tenemos los 17 días de exposición. Entonces, siguiendo el ejemplo, imaginemos que Bonafont nos dice, bueno, tú me estás pidiendo o tienes tu capacidad de consumo de 1,000 botellas de agua al día. Entonces, si te voy a estar suministrando durante 17 días de exposición, pues esto equivale a que vas a tener ahí 17,000 botellas. Si suponemos que cada botella me cuesta 10 pesos, pues ahí tendríamos 170,000 pesos, ¿no? En este caso, Bonafont nos podría pedir un porcentaje de lo que vamos a estar consumiendo y lo que vamos a estar gastando. Puede ser el 80%, el 50%. Entonces, para conocer qué porcentaje es el que nos van a pedir a cada participante, SENACE ideó una fórmula de la REA, que es la responsabilidad estimada agregada, que vamos a pasar a continuación. Entonces, en este caso, la REA, vamos a ir desglosando la fórmula a tal grado que vamos a tener aproximadamente como 70 variables, que son operaciones muy sencillas, son sumas, multiplicaciones y alguna que otra ahí, un promedio ponderado. Entonces, la responsabilidad estimada agregada nos lo define el SENACE como los pasivos conocidos más los pasivos potenciales estimados. Ahora, el pasivo conocido se va a componer de dos variables más. Son las obligaciones de pago a cargo de ese participante y las obligaciones de pago que tiene SENACE con nosotros. Es decir, mis ingresos menos mis egresos. Y después, en los pasivos potenciales estimados, tenemos esta fórmula, que aquí es donde ya empezamos a agregar más variables, que son pasivos potenciales estimados
igual a los cargos potenciales, la CP, siempre van a ser cargos potenciales del mercado eléctrico mayorista, más un margen prudencial, que también por ley nos los definen en punto 1, multiplicado por los pasivos conocidos, más un margen de reducción. Y aquí también nos agrega otras variables de cargos potenciales estimados del participante en el mercado de corto plazo, más el mercado de balance de potencia. Cada una de estas variables, a su vez, va teniendo también van anidándose más variables a cada uno de estos cargos potenciales, ¿no? Al final del día, aquí vemos una de las sumatorias más largas, que son componentes de mercado de corto plazo. Recordemos que el mercado de corto plazo, en este caso, son la energía, el mercado de día en adelanto y en tiempo real. Después, el mercado de balance de potencia, que es al año, el mercado de CELS, en este caso de los DFTs, de los derechos financieros de transmisión, de los servicios conexos y también de los servicios de transmisión y distribución. Al final del día, todas estas van siendo unas sumatorias. Del manual vamos sacando algunas definiciones. Por ejemplo, el margen prudencial que les comentaba, que por definición, SENACE nos los pone en punto 1. Un factor de comportamiento histórico, ese es como el buró de crédito. Si has tenido tus atrasos de pago o tus cumplimientos, vas teniendo bonos y vas pudiendo tener una reducción hasta después de 12 meses de operación para lo que sería tu garantía de cumplimiento. Y en este caso también un factor de solidez financiera. Esto es para cada participante lo puede acreditar con la cantidad de instrumentos financieros ajenos a la carta de crédito stand-by que tenga emitida ante el SENACE, tal que le represente un grado de una calificación crediticia, de esas que emiten las calificadoras como Fitch, HHR Ratings y demás, donde dicen esta empresa tiene buenos estados financieros, tiene una cantidad de activos en inmuebles, terrenos y demás, pues considerable, tal que tu solidez financiera también te permita hacer esta reducción. Porque al final del día, aquí acuérdense, esto es para ver qué tanta capacidad de pago tiene esta empresa o cualquier empresa ante el SENACE. Recordemos que ese es todo el objetivo de este asunto. Y aquí, por ejemplo, vemos unas fórmulas que son de las más complejas. ¿Por qué? Porque realmente la cantidad de datos que uno tiene que considerar son bastantes. Recordemos que, por ejemplo, el PML, que es en este caso el costo de la energía, se llama precio marginal local. Tenemos en todo lo que es el sistema el interconectado que va desde Sonora, del estado de Sonora hasta la parte de Península Sur, Yucatán, Chiapas y demás. Estos 30 estados me albergan alrededor de 2,300 y tantos nodos. Cada nodo tiene un precio diferente durante cada hora del día. Entonces, el precio histórico, esta variable que se llama PHPML, se llama un precio histórico de cómo se ha comportado el precio de la energía durante los últimos 6 meses. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este? Tomar máximos y los mínimos. En este caso, el máximo, tal que me permita predecir o tratar de predecir o de encontrar la probabilidad de cuál es el precio máximo que se ha presentado en los últimos 6 meses, tal que el margen de exposición pues no supere o no me supere mi volumen de energía que tengo yo en mi cálculo de garantía financiera. Ahorita vamos a ver en un Excel, una de las memorias de cálculo que tenemos, cómo esta sensibilidad del precio de energía, por ejemplo, ahorita tenemos el día de hoy, el promedio es de 1,500 pesos el megawatt hora. ¿Qué pasaría si se me dispara, como ha pasado en algunas ocasiones y principalmente en verano? ¿Qué pasa si estos 1,500 pesos se me va al doble, 3,000 pesos? Históricamente, por ejemplo, aquí en el SIN, en estos 30 estados que les comento, desde Sonora hasta Yucatán, ha llegado hasta 8,000, 9,000 pesos el megawatt hora. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes esa volatilidad que todo el mercado estamos expuestos a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo el valor económico
desde que se te vienen de 20 millones, por ejemplo, de pesos como garantía de cumplimiento, se te puede ir hasta 70 millones de pesos en un solo día por 2 horas de volatilidad, ¿no? Entonces, esto realmente es la parte crítica, por eso les comentaba que este mercado de energía, específicamente el MEM en México y en otros países también, es muy financiero. Este tipo de incertidumbre, de emisión, disminución de riesgo, es lo que da la viabilidad a suministrar ciertos proyectos de energía. Entonces, todas estas fórmulas vienen en un manual de liquidación y de garantía de cumplimiento. Ahora, aquí este material que les muestro es uno de los ejemplos que se maneja en la capacitación obligatoria que debemos de tener todos los participantes de mercado. Aquí están poniendo que un participante de mercado registrado como suministrador, porque es una entidad responsable de carga, tiene únicamente participación en un nodo, ahí en el 253. Por ejemplo, lleva 9 meses de participación en el mercado. Esto quiere decir que todavía no tiene o todavía no cumple con los beneficios para poder hacer una reducción al cálculo que nos derive la fórmula. Por ejemplo, ahí nos está poniendo una cantidad de 143.72 megawatts hora de consumo como promedio, una volatilidad de 1.08, que después les comento dónde puede salir, y están haciendo ciertas premisas, por ejemplo, de servicios conexos 20%, el PML con un promedio de 889 pesos. Por ejemplo, ahí les comentaba que el día de hoy tenemos un PML promedio de 1.500 pesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la estimación de pasivos conocidos, que es lo que el SENACE le pagaría al participante, que son 202,000 pesos, por ejemplo. Y lo que les comentaba de los días de exposición. Desde el lunes hasta el domingo son los 7 días de la operación y se van acumulando las demás operaciones que se tienen. Entonces, aquí realmente, vemos muy gráfica la imagen, se tiene la acumulación de pasivos conocidos, que realmente eso también dependiendo del volumen de energía es lo que le mete más riesgo o menos riesgo a algún participante de mercado. Y lo que les comentaba, aquí finalmente las variables a considerar, las que son más sensibles, uno, es tu volumen de energía definido en megawatts hora. Después, el precio. Ahora, el precio tiene 2 componentes. En este caso, directamente de una cobertura, que era el tema que veíamos en la primera presentación, a través del software de programación financiera, y la volatilidad. Aquí realmente, históricamente, desde el 2016 al día de hoy, ha habido dos fechas, dos fechas muy críticas donde se ha presentado una volatilidad. Las fechas de verano de por sí son volátiles en ciertos estados, generalmente en los estados del norte. Y el caso histórico que hubo en febrero del 2021 con la helada en la parte de Texas, que imposibilitó lo que fue el suministro de gas natural en el mercado de Estados Unidos y evidentemente en México. Entonces, esas dos fechas o dos temporadas le meten mucha volatilidad a lo que es la parte del mercado. Y en este caso los días de exposición que les explicaba, que están definidos a 17 días. Aplicamos aquí, vamos sustituyendo toda la parte de las fórmulas, por ejemplo, para calcular los precios históricos del PML y demás. Y, por ejemplo, para un volumen que recordamos de 143 megawatts hora como promedio, se tiene un costo potencial en el mercado, ya considerando todas estas variables, de 3.6 millones de pesos. Entonces, mi costo potencial es de 3.6 millones, un margen prudencial de 0.1, los pasivos conocidos de 202,000 pesos, más otros cargos potenciales, y esto me da un total de una responsabilidad estimada agregada de 4.2 millones de pesos. Entonces, para que el SENACE nos permita iniciar operaciones con este cliente, con este volumen de energía, nos pide que le dejemos en forma de carta de crédito stand-by, que lo pueden ver como un cheque. Ese sería el ejemplo más sencillo para que lo entiendan. Es, dame un cheque, tu empresa, por un valor de 4.2 millones de pesos para que te permita transaccionar ese volumen de energía y que tú lo puedes vender a un cliente. ¿Vale? O si no tienes cheque, pues hazme la transferencia a mi cuenta de SENACE. Entonces, para que dimensionen que el costo financiero
de que tú tengas esta cantidad de 4.2 millones de pesos parado ahí en Arcas de SENACE, pues lo debes de considerar en tu plan de negocios para que puedas tener un rendimiento y una utilidad dada a cada cliente que estés dimensionando. Y aquí, por ejemplo, vemos una evolución de los pasivos conocidos porque este cálculo se hace diario, se actualiza diario. Entonces, les comentaba, por ejemplo, si el día de mañana, por alguna volatilidad, algún evento que se dispara alguna línea de transmisión o alguno de estos casos fortuitos, se llega a ver una volatilidad de 1,500 pesos, que se me vaya a 3,000, 4,000 pesos, ¿cómo puede evolucionar esta cuestión? Y esto se calcula diario, para cada participante de mercado. Y en este caso también el costo del participante de mercado versus la responsabilidad estimada agregada tiene esta relación, porque si no, estas son las reglas que el SENACE nos estipula para que siempre estemos nosotros cubiertos, ¿no? O sea, si voy a transaccionar 1,000,000 de pesos, pues debo de tener al menos el 80%, aquí con las reglas que me dice 80%, 90% o 100%, para que me estén haciendo las notificaciones y yo esté generando estos pagos o estas emisiones de instrumentos a través de cartas de crédito al SENACE, para que SENACE tenga la certeza de que vamos a poder pagar. Y si no le pagan los miércoles, SENACE también por ley tiene la atribución de poder jalar y de poder tomar ese dinero que dejaste tú como garantía para que realmente el mercado no pierda, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte ahí de definición muy, pues a veces lo notan muy aburrida, ¿no? Pero, a ver, les voy a poner un ejemplo para que vean el tema de sensibilidad. Entonces, esta es una de las memorias de cálculo que generamos para poder manipular. Esto también lo tenemos programado en nuestro software del CIMEM para que sea automático, por cada día y que también podamos tener una predicción ahí de precios, por ejemplo. Entonces, de las variables más sensibles es el precio histórico del PML. Aquí, hasta arriba estamos viendo, voy a ponerlo aquí en grande, estamos viendo, esto está dimensionado para un cliente que tenga un consumo de 1 megawatt hora. ¿Dónde vemos esto de 1 megawatt hora? Aquí. En este caso, el consumo estimado durante el tema de los 7 días, ¿no? O sea, si nosotros aquí le cambiamos de 1, por ejemplo, a un cliente de 10 megas, originalmente con un cliente de un mega tenía 20 millones. Si le pongo un cliente de consumo de 10 megas, se me va hasta 32 millones. ¿Qué pasa si firmo un cliente de 50 megas? Se me va hasta 89 millones. Aquí también esta cuestión no es lineal, no es una proporción así de regla de 3, de un cliente de 1 megas a 20, pues el de 10 megas, pues hubiera sido a 200, ¿no? No tiene esa proporción, por eso vimos la fórmula que contempla muchas variables. Entonces, este es el primero, el volumen de energía. Les vamos a regresar al cliente de 1 mega. Y aquí les comentaba de las variables más sensibles es el precio histórico de la energía. Aquí tenemos una de 1,000 pesos. ¿Qué pasa si lo llevamos, por ejemplo, el promedio del día de hoy? 1,500. Me subió 700,000 pesos, ¿no? ¿Qué pasa si me brinca a 3,800? Se va a 23 millones. Como ha llegado a un precio de 9,000 pesos, se me va a 29 millones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo en un solo día de pasar de un precio de 1,000 pesos el megawatt hora como precio histórico, me puede ir hasta 9 millones en un solo día? ¿Y qué pasa si esto se mantiene, como también se mantuvo en febrero del 21, que fueron 17 días? El precio histórico, como toma el valor de todos los días anteriores, pues esto también me va incrementando en la proporción como está la fórmula, ¿no? Entonces, ese es para que vean el tema de cómo se dimensiona. ¿Qué otra de las variables también es muy importante aquí? Estos valores que están viendo aquí en pantalla son si la exposición fuera completamente y 100% del mercado. Es decir, que yo no tengo pactado con una central fotovoltaica o con un ciclo combinado la entrega de la energía. Si eso pasa,
esta cuestión de la fórmula se me llega a reducir hasta en un 80%. Entonces, con las coberturas que podemos acreditar, este valor se me reduce hasta en un punto 8. Tendría un ahorro de 16 millones. Entonces, mi garantía para un cliente de 1 megawatt con una cobertura se equivale aproximadamente a 4 millones de pesos. Hay una diferencia abismal de entre 20 millones que tendremos que poner como garantía a 4 millones. Es por eso que es muy importante la cuestión de acreditar una cobertura eléctrica y registrarla mediante el mecanismo del software de programación financiera que explicamos en la primera presentación de nuestra unidad de negocios. ¿Vale? Y aquí pues vemos todos los demás variables de volatilidad. Algunos, por ejemplo, nosotros pusimos aquí algunos valores de referencia que son internos. Por ejemplo, aquí pueden apreciar que dice cálculo interno de CIMEM. Algunas otras de las cuestiones de carteras de clientes, los días de exposición, precios de referencia, por ejemplo, de los CELS. Aquí otras cantidades definidas por el SENACE, cuestiones de tarifas de transmisión, distribución y los factores de solidez financiera que les hablábamos hace un momento. Entonces, todas estas variables son las que me permiten hacer el cálculo de la dichosa responsabilidad estimada agregada. Y esto es lo que conlleva lo que es la garantía de cumplimiento. Pues esa sería toda la explicación, Servando. No sé si tengas tú por ahí alguna pregunta preparada. Sí. Muchas gracias, Víctor. Como siempre es muy interesante y como en muchos casos, la cantidad de información, de datos que se están trabajando resulta ser hasta cierto punto abrumadora, ¿no? Para los compañeros que están a lo mejor observando que no se dedican tanto a esta parte de ingeniería, ¿no? Entonces, nuevamente, como siempre lo hemos comentado, pues es parte de toda la expertise, del background, del conocimiento que tenemos aquí en 3D Pro con respecto a las diferentes áreas, ¿no? En este caso, pues son las áreas de mercado. Yo tendría una pregunta, Víctor. Comentabas que hay diferentes tipos de instrumentos de poder acreditar este monto garantizado de pago. Entonces, suponiendo que tuviéramos varios, ahora sí que acreditados con SENACE, y por alguna razón, circunstancia, pensemos que se llega a ejecutar alguno, ¿cuál se vendría ejecutando primero, ¿no? Recordando que teníamos posibilidad de depósitos en efectivo y también teníamos garantías, ¿no? Como tal. En caso de una ejecución de una garantía, ¿cuál se ejecutaría primero? Se ejecutaría primero el depósito de fondos, es decir, la transferencia que hagas. Esa es la que es en automático. Cuando no pagas y ya pasó de la hora, por así decirlo, del pago, SENACE lo jala en automático puesto que está en sus arcas, ¿no? Ese es el primero. El instrumento de carta de crédito stand-by contempla 4 anexos. Uno de esos anexos, por ejemplo, si yo dejé, o las empresas grandes, ¿qué es lo que hacen, no? Las grandes como Iberdrola, como Enel, esas empresas que tienen un tamaño y una capacidad instalada, pues que rebasa los 500 megawatts, ¿no? Ellos lo que hacen es dimensionarla a mayor cantidad. Por ejemplo, dan una carta de crédito de 100 millones de pesos. Entonces, como es en un solo instrumento, y por ejemplo, si ellos dejaran de pagar 20 millones, pues el SENACE no va a tomar absolutamente la carta por 100 millones, ¿no? Si tu obligación y tu incumplimiento es de 20 millones, lo que haría SENACE es llenar uno de esos anexos de ejecución por 20 millones, se la manda a tu banco o a tu institución financiera que lo emitió, y ellos en un plazo de 48 horas tienen que autorizar ese anexo y esa ejecución, ¿no? Entonces, la ejecución de una carta de crédito stand-by es más tardada, que incluso ha podido llegar hasta 5 días de que se pueda ejecutar. Y tú tienes ese plazo de 5 días de poder subsanar con alguna cobertura, por ejemplo, o que el precio del mercado haya bajado, porque recordemos que esto se va recalculando diario, ¿no? Entonces, es por eso que es muy recomendable
tener una carta de crédito stand-by en lugar de un depósito de fondos. Correcto. Aparte, me parece que también el depósito de fondos, por lo que comentas, pues no es muy conveniente y digamos que me parece que también tienen la posibilidad de que se nace al no ser una institución financiera, está obligado a recibir esos fondos y darte, pues ahora sí que, pues un interés, ¿no? Al momento de estar reteniendo esas cantidades, ¿no? Entonces, son unas por otras, son las diferentes posibilidades que hay en el mercado y pues bueno, los participantes del mercado pues, son los que deciden cómo pueden aportar ahora sí que estos montos, ¿no? Para el monto garantizado de pago, ¿no? Bueno, no tengo ninguna otra pregunta. Víctor, te agradezco mucho por tu presentación, como siempre es muy interesante. A los demás compañeros, pues también muchas gracias por conectarse el día de hoy. Esta presentación es por parte de 3D Potencia, del área de proyectos de valor agregado. ¿Quieres comentar algo más, Víctor? Ahorita que andas. No, nada que agregar, Servando. Muchas gracias. Estabas moviendo tantito la pantalla, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Actualmente somos 24 conectados. Gracias por su asistencia. Les recordamos que estamos nuevamente y como cada miércoles aquí. Unas veces estoy yo, otras veces está el profe Leandro. Pero, pues vamos, aquí estamos con todos ustedes. No olviden suscribirse también en el canal de YouTube. Ahí se va a estar subiendo esta presentación, como todas las anteriores. Preséntenla con sus familiares, con sus amigos, para que puedan darse cuenta muchos de los trabajos que estamos realizando, donde probablemente ustedes pues, también puedan participar o ya están participando y puedan conocer pues, lo que estamos haciendo aquí en 3D Pro, ¿no? Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse nuevamente al canal de YouTube, darle clic a la campanita y regálenos un comentario, ¿no? Ahí en favor del video o de lo que ustedes crean pertinente. Muchas gracias a todos y les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.